Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Soy Yoli Priego y te doy la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión, de aprendizaje, pero sobre todo de crecimiento personal. Te recuerdo mis redes sociales en Facebook, psicóloga Lucrecia Yolanda Priego López, que es mi perfil, Psicología aplicada a la vida, que es mi página donde todos los lunes en punto de las 6 de la tarde transmitimos en vivo el programa de radio Psicología en tu día a día. También me puedes escuchar a la misma hora, 6 de la tarde, hora de México, en Radio Rayal. Y en TikTok, Yoli Priego, en Instagram, Priego, y también en Universidad Sindhu, el espacio de lo posible, porque orgullosamente también soy docente. Y bueno, el tema que vamos a estar viendo hoy, pues estamos hablando de patrones y técnicas del lenguaje hipnótico. Y bueno, muchas veces hemos escuchado sobre la hipnosis, hemos escuchado sobre la neurolingüística, pero pues no sabemos qué cosa es esta. Y bueno, la neurolingüística, pues es una ciencia donde se trabaja el consciente y el subconsciente a través de muchas técnicas, como por ejemplo las metáforas, que permiten pues el desarrollo de diversas áreas de la salud, de la educación y también los negocios, porque realmente el desarrollar nuestra mente, nuestro cerebro, nuestros procesos mentales, hacen no solamente que nos capacitemos, sino que se fortalezcan habilidades en beneficio de nuestro desarrollo para la vida, no nada más el desarrollo profesional. Y bueno, los patrones y técnicas del lenguaje hipnótico son herramientas esenciales en la comunicación, no nada más en la terapia, por supuesto, en la terapia y en el consultorio lo usamos, pero en la vida diaria son importantísimas. ¿Por qué? Porque estos patrones permiten comunicarnos a través del acceso a la mente, al subconsciente y también pues a otros órganos de quien nos recibe, del receptor de la información. Esto nos ayuda a facilitar la comunicación, el entendimiento, también hacer cambios positivos en la otra persona y tener persuasión, sobre todo en el caso de la negociación. La variedad del lenguaje, pues, permite que el mensaje sea interpretado de diversas maneras y no necesariamente esas maneras o esas formas, pues, son las más idóneas. El hacerlo a través de técnicas, pues, genera una mayor flexibilidad y aceptación por parte del oyente. Recordemos que las primeras palabras son las que van a provocar la reacción en la persona que nos está escuchando. Cuando no es específico el mensaje, el receptor puede llenar esos vacíos, esos espacios con sus propias experiencias, con sus creencias, sus paradigmas, y eso va a facilitar pues una conexión más profunda y personalizada o un rechazo o mayor resistencia, pues en muchos de los casos malas interpretaciones. Los patrones del lenguaje hipnótico son formas lingüísticas, pues que enfocan suavemente la conciencia de una persona, profundizan su atención y además facilitan el proceso y el acceso a recursos del consciente y del subconsciente. Juegan un papel crucial en la comunicación, en la hipnosis, en la psicoterapia, en el coaching y en la programación neurolingüística. Los patrones del lenguaje hipnótico no actúan mediante manipulación, sugerencias mágicas, varitas mágicas y todo eso que hemos visto a través de las películas. No, nos estamos refiriendo a través del estímulo de procesos de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, el permitir aprender nuevos significados y activar
la creatividad tanto del consciente como del subconsciente. Estas técnicas ayudan a las personas a acceder a aquellas áreas de su cabecita o áreas internas que son menos accesibles, dado que ya no las usamos tanto en la cotidianidad, pero también a áreas emocionales, a recuerdos, a sensaciones corporales o intuiciones. En programación neurolingüística, los patrones del lenguaje hipnótico se basan principalmente en el trabajo de Milton Erickson. Él es llamado fundador de la hipnoterapia moderna, ya que Erickson no utilizó el lenguaje como un instrumento rígido de instrucciones, sino como un medio más flexible que abre un mundo interno y que podemos usar en la cotidianidad a beneficio de todas las personas y no nada más en la terapia. Sus patrones de lenguaje son indirectos, son un poco permisivos. Permisivos me refiero a la flexibilidad, bastante abiertos y permiten a las personas desarrollar sus propios significados. O sea, cuando hablamos de permisividad, estamos hablando de que pues, son respetuosos de lo que piensa cada una de las personas, estés o no estés de acuerdo. Esta actitud forma el principio central del llamado modelo Milton. Este modelo Milton es uno de los modelos más importantes de la programación neurolingüística y se diferencia fundamentalmente de la hipnosis autoritaria porque no se trata de imponer algo a la persona, sino de abrir espacios y no solamente en terapia, sino en beneficio de la calidad de vida. Por lo tanto, los patrones del lenguaje hipnótico en programación neurolingüística no solo son una herramienta, sino un modelo completo de comunicación. Ahí se une la lingüística, la psicología, la percepción, la atención, les decía, el trabajo con metáforas, el hacer conexiones, el crear rapport, la utilización y el uso del conocimiento a nivel consciente y subconsciente, entre otros. Quien habla hipnóticamente no cambia a las personas, cambia la forma en que las personas acceden a sus propios recursos. El llamado lenguaje hipnótico puede calmar, puede activar, puede transformar, puede inspirar o dar estructura, palabras clave que necesitamos, porque en muchas ocasiones las personas andamos ansiosas o a veces no tenemos acceso a ciertos procesos que pudiéramos hacer. Entonces, a través de esto, podemos actuar de manera consciente y subconsciente al mismo tiempo, utilizando tanto de estas herramientas en el contexto terapéutico como en el educativo o como por ejemplo en el médico, en el administrativo, en el organizacional, entre otros. Cuando hablamos de patrones de lenguaje, pues nos referimos a que son formas específicas del lenguaje hablado que tienen como objetivo fomentar estados de trance, profundizar procesos de experiencia interna o abrir espacios de significados creativos. Por ejemplo, en mi libro Si el amor aprieta no es de tu talla, ahí aplico mucho de este lenguaje. Muchas personas dicen, no, pues es algo que se lee, nada más se platica, pero como hay técnicas, estas técnicas provocan que haya significado, que se hagan procesos. No se trata de un único patrón de lenguaje, sino una colección de estrategias lingüísticas que logran ciertos efectos. Por ejemplo, con esto podemos apoyar, ayudar al enfoque de la atención. Si en algún momento una persona tiene crisis de ansiedad, la podemos ayudar a la relajación, pero también puede haber flexibilidad de significado cuando una persona es muy cerrada a ciertos temas o a temas que son controvertidos, pero también podemos hacer apertura en el espacio imaginativo, en la creatividad, sobre todo en los niños, en los adolescentes, y podemos activar recursos internos o tener una influencia indirecta en procesos subconscientes. El término, podemos decir, abarca pues todos los patrones lingüísticos descritos,
en el modelo de Milton. Por ejemplo, ambigüedades, omisiones, generalizaciones, sugerencias indirectas, metáforas, formas de expresión permisivas, estructuras de pacing o verbos no específicos, cambios de marco lingüístico, entre otros. Los patrones del lenguaje hipnótico pueden aplicarse tanto de manera consciente como de manera intuitiva. Muchas de las personas lo utilizan de forma espontánea y sin considerarse hipnotizadores. O sea, por ejemplo, los psicólogos, los terapeutas o también los líderes inspiradores, también muchos maestros y es muy útil también en la educación como padres. Es crucial que el lenguaje hipnótico pues no sea nada más un estilo de lenguaje, sino una actitud interna. No puede funcionar si no tenemos esa empatía, ese rapport, ese respeto, o por lo menos un interés genuino en el mundo interno del otro y lo que sucede con él. Los patrones del lenguaje hipnótico son efectivos cuando se aplican en una atmósfera de confianza y cooperación. Por lo tanto, la programación neurolingüística, pues los considera herramientas para la búsqueda conjunta de significado, no nada más un instrumento de persuasión o manipulación como vemos en las películas. Las raíces de estos patrones de lenguaje pues se encuentran en la investigación de diversas áreas como hipnosis, lingüística, psicoterapia, ciencias de la comunicación. Y bueno, les decía que Milton Erickson fue uno de los investigadores, pero también Joel Grinder y también Richard Bandler, entre otros. Entonces, todos ellos juntos lograron entender y hacer que a las personas se les explicara que pues se utilizan ciertos patrones o estructuras recurrentes que pueden describirse, analizarse, reproducirse y sobre todo aprenderse y enseñarse. Por ejemplo, John Grinder aportó su experiencia de la gramática transformacional, reconociendo que obviamente el lenguaje de Dixon presenta características lingüísticas que pueden entenderse sistemáticamente. Ya les decía, las omisiones, los verbos no específicos, los desplazamientos, las ambigüedades semánticas, entre otras. Los patrones del lenguaje hipnótico funcionan también porque dejan ciertos espacios. Las personas llenan estos espacios con sus propias imágenes internas, sentimientos y recuerdos. Por lo tanto, se describe al lenguaje hipnótico como el lenguaje de alta libertad individual. Erickson, les decía, fue uno pues de los primeros en hacer investigaciones y decimos que es el primero en entender la hipnosis como un proceso creativo individual. Su lenguaje no era autoritario, no era de cierre los ojos, haga esto, puede notar lo agradable que es dejar caer los ojos si lo desea, qué sé yo. No era de tantas instrucciones, sino convertía la hipnosis en un proceso voluntario de autogestión en lugar de un proceso controlado por otra persona. Para esto combinó el lenguaje con historias, humor, paradojas, resonancia emocional. Y digo, muchos de sus patrones fueron formalizados más tarde en la programación neurolingüística y hoy son la base del trabajo profesional que aplicamos en terapia. Los patrones del lenguaje también se basan en la idea de que las personas construyen su realidad a través de su lenguaje. A través del lenguaje creamos imágenes internas, valores y marcos de significado. Cuando el lenguaje cambia, los espacios de significado cambian también y cambia, por supuesto, la experiencia. Los enfoques sistémicos, pues, han demostrado que el lenguaje no solo describe, sino que influye y crea. Y esto nos conecta a estas perspectivas que crean un modelo integral de cambio. Los estudios modernos muestran que el lenguaje hipnótico pues activa redes cerebrales relacionadas con la imaginación, la memoria, la emoción y la percepción corporal, cosa que nos hace mucha falta hoy por hoy, que hay tantos padecimientos de olvido y etcétera.
Las ambigüedades lingüísticas desencadenan procesos de búsqueda interna que estimulan la red de modo predeterminado. Las sugerencias indirectas activan áreas prefrontales responsables de la autorreflexión, por ejemplo, la formación de un significado. Así que el lenguaje hipnótico modula tanto procesos cognitivos como procesos somáticos. Vamos a poner ejemplos de aplicación. Un coach habla con una persona que está estresado a través del lenguaje hipnótico y la atención se desvía suavemente de los estresores externos y se dirija hacia la calma interna. En lugar de decir, cálmate, podemos decir, quizás ya note cómo su respiración se vuelve un poco más suave mientras simplemente se sienta aquí y no tiene que hacer nada por el momento. Entonces, estas frases van guiando, pero sin presiones. Otro pudiera ser una persona que se siente bloqueada. Bueno, los patrones del lenguaje hipnótico le ayudan a hacer accesibles los recursos nuevamente. Podemos decirle, quizás recuerdas un momento en el que te sentiste más fuerte de lo que pensabas. Y mientras esta persona lo recuerda, una parte de ella comienza a redescubrir esta fuerza. El lenguaje abre puertas a recuerdos y sentimientos que están enterrados en la vida cotidiana. Por ejemplo, el lenguaje hipnótico se utiliza en medicina para modular el dolor. En terapia podemos decir, algunas personas notan que el dolor cambia cuando le dan una temperatura, color o movimiento diferente. Quizá puedas estar curioso sobre qué forma está cambiando en este momento. Aquí estamos utilizando imágenes internas y entonces desviamos la atención del dolor a otra imagen. Los patrones también apoyan a los cambios de hábito. En lugar de dar una instrucción directa y rígida, utilizamos sugerencias futuras. Podría ser interesante notar cómo en los próximos días toma decisiones que le benefician de manera natural sin tener que forzarlo. Aquí estamos orientando de manera subconsciente a una nueva dirección. Esto funciona sobre todo con los adolescentes. En coaching o liderazgo, el lenguaje hipnótico actúa como motivador, ya que carga emocionalmente pues imágenes internas, por ejemplo, y mientras imagina cómo sería si ya hubiera alcanzado este objetivo, su cuerpo puede llevarle una sensación de cómo esto le fortalece. Esta imaginación obviamente también te transporta y te hace sentir. Igual se aplican en casi todos los ámbitos donde la comunicación está relacionada con procesos internos. Sirven para hacer cambios, para motivar, incluso para la sanación o curación, para el desarrollo y la autorregulación. Los patrones del lenguaje hipnótico también ayudan y apoyan el procesamiento de traumas, el tratamiento de la ansiedad, la depresión, las quejas somáticas, el estrés, los bloqueos emocionales, entre otros, creando un acceso a imágenes internas y sentimientos sin abrumar a la persona. El trabajo terapéutico se vuelve así más suave, más flexible, se siente más seguro y a menudo, por consecuencia, se permite trabajar más a fondo. En el coaching, estos patrones también permiten la transición de la resolución racional de problemas al pensamiento creativo y orientado a soluciones. Fomentan la claridad interna, el trabajo de identidad, el desarrollo de valores y la creación del futuro. Los líderes y coaches los utilizan para inspirar equipos y guiar a las personas hacia estados positivos. Los médicos, las enfermeras, los terapeutas del dolor los utilizan como para relajarse, para resolución de ansiedad, para reducción del estrés, para el control o gestión del dolor. Los estudios demuestran que puede reducir la necesidad de analgésicos, incluso porque acelera, por ejemplo, la curación posoperatoria. En pedagogía, los maestros utilizan este lenguaje a menudo sin saberlo.
cuando decimos, imagina que ya puedes hacerlo. Estos patrones nos ayudan a mejorar la autoeficacia y la motivación para aprender. La ansiedad por los exámenes, la concentración y la creatividad también se ven influenciados. En el liderazgo también ayuda a comunicar visiones con claridad, construir confianza, calmar conflictos, ganar a personas para objetivos comunes, eh, estar en medio de discusiones y neutralizar, pero también fomenta la presencia, la empatía y la comunicación inspiradora. Hay una variedad de técnicas que activan, pues, específicamente los patrones de lenguaje y son pues, estructuradas, entrenables y utilizables de manera flexible. Por eso es importante acudir con un especialista. El modelo Milton es el modelo central de la programación lingüística para hablar del lenguaje humano. Esta contiene categorías como verbos no específicos, como por ejemplo percibir, permitir, omisiones, normalizaciones, comandos incrustados si las computadoras están inspiradas en los procesos del ser humano. También inicio del lenguaje, por ejemplo, mientras usted y así vas redactando. También el uso de metáforas y de estructuras. Esto permite abrir espacios lingüísticos en lugar de cerrarlos. Lo que llamamos pacing significa reflejar y reconocer la experiencia del otro. Leading significa guiar suavemente hacia una nueva dirección. Este método es la base de toda comunicación hipnótica y crea confianza, seguridad y cooperación. Las formulaciones vagas dejan al oyente ciertos espacios para formar sus propios significados. Activan proceso de búsqueda interno y crean incluso también trances. Por ejemplo, una sensación de una especie de algo en usted, quizás note. Estos patrones refuerzan la individualidad y la autorregulación, porque cuando tú le dices, quizá note, entonces se hace consciente y lo empieza a notar. Hay comandos incrustados que son sugerencias indirectas, se incrustan en oraciones más largas. La estructura es suave pero efectiva. Por ejemplo, y mientras usted inhala, puede empezar a soltar. La sugerencia no es imperativa, sino que está incrustada en el contexto. Las historias, metáforas, evitan, pues, por ejemplo, las historias evitan defensa cognitiva porque actúan simbólicamente. Una metáfora puede generar sanación porque hay acceso a recursos o un cambio de perspectiva. Erickson utilizó metáforas como el medio central de su trabajo de hipnosis, transportando mensajes del subconsciente que permiten la integración emocional. Todo lo que el cliente trae, nerviosismo, escepticismo, postura corporal, resistencias, todo se utiliza. El temblor de su mano, por ejemplo, muestra cuánta energía está movilizando su cuerpo en este momento. La resistencia también se convierte en un recurso. La utilización es uno de los principios hipnóticos más poderosos y además pareciera que fuera una simple plática, que no es, porque no es algo rígido. En las proyecciones futuras, pues se utilizan estos patrones para internalizar comportamientos futuros. La persona experimenta el futuro en trance, lo que hace que los nuevos patrones de comportamiento se vuelvan más naturales. Por ejemplo, con la frase, ya puedes sentir hoy cuán naturalmente será realizar este comportamiento mañana. Cuando profundizamos del trance, decimos que estamos utilizando el lenguaje que se basa en la repetición, las estructuras cíclicas, la reducción del tiempo y los elementos rítmicos. Y con cada respiración, das la instrucción un poco más profundo, continúas en este estado y das la otra instrucción. Esta técnica genera una profundización suave pero estable.
hay sinónimos y términos relacionados. Los términos estrechamente relacionados incluyen lenguaje ericksoniano, ¿sí? El modelo Milton tiene comunicación hipnótica, lenguaje de trance, sugerencia permisiva, patrones de lenguaje terapéutico, sugerencia indirecta, trance generativo, trabajo simbólico, trabajo con metáforas, utilización lingüística. Muchos de estos términos se superponen fuertemente y enfatizan diferentes aspectos de la comunicación hipnótica, desde patrones estructurales hasta la actitud hacia el cliente. En programación neurolingüística, el término se utiliza principalmente como una categoría general que incluye pues todos los medios lingüísticos que fomentan el trance, todos los recursos, pero sobre todo la flexibilidad interna. Tienen tanta utilidad científica como práctica. Los estudios demuestran que ciertas formas lingüísticas enfocan la atención, reducen el estrés, fomentan también la regulación emocional, colocan al cerebro en un estado que facilita el aprendizaje y el cambio. Y vaya que nos hace mucha falta activar nuestro cerebro. El lenguaje hipnótico actúa a través de la imaginación, la activación neurológica, la expectativa positiva, la resonancia emocional y la flexibilidad cognitiva. Prácticamente todo esto que les acabo de decir significa que ayuden a las personas a sentirse más seguras, más claras, más tranquilas, más creativas, empoderadas y fuertes. Son adecuados para terapia, sí, pero también para el desarrollo personal y la vida diaria. El lenguaje hipnótico es una herramienta universal, flexible, ética y profundamente humana. No hace que la comunicación sea nada más efectiva, sino también que sea consciente, precisa, empática. Esto no es manipulación, es aprendizaje. Muchos usuarios informan que los patrones de lenguaje les ayudan a profundizar relaciones, resolver conflictos, porque a veces no nos sabemos comunicar y por eso los conflictos no tienen ni pie ni cabeza. El entender sus emociones. Así que es una de las herramientas centrales que hace pues el arte del cambio del ser humano. Es algo más poderoso de lo que imaginamos. Bueno, mucha gente dice que pueden usarse como manipulación, pero realmente sí hay numerosos casos en los que las personas lo quieren usar para mal, pero realmente el usar lenguaje hipnótico, pues aunque no es un sustituto de la terapia, pues también se puede utilizar incluso en trastornos mentales. Vamos a decir así, hay gente que requiere acompañamiento profesional y a través del lenguaje hipnótico, pues, aunque no es una panacea, podemos dar empatía, rapport, experiencia, aprendizaje, sostenibilidad y activación de muchísimas de las áreas del cerebro. Por ejemplo, el lenguaje como una llave espacios ocultos, vamos a decir una metáfora. Imagina que tu experiencia interna es como una gran casa con muchas habitaciones. Algunas habitaciones son brillantes, que son familiares y pues a menudo son visitadas. Otras están en penumbras, con puertas que no se han abierto durante mucho tiempo. Otras parecen estar cerradas, aunque están llenas de tesoros adentro, pero nadie las activa. Los patrones del lenguaje hipnótico son como llaves para estas habitaciones. No abren las puertas a la fuerza, sino que con un clic, así como lo hacemos en nuestras redes, ocurre, por ejemplo, ese clic cuando la palabra y la resonancia interna se encuentran. Cuando alguien habla hipnóticamente, no te lleva a una habitación específica, solamente te muestra que tienes diversas puertas y tú decides en ese momento cuál de esas puertas abres. A veces una frase es como un fino rayo de luz que atraviesa una rendija en la puerta y de repente reconoces colores que ya habías olvidado. Nos ha pasado que en las habitaciones a veces tenemos cosas que ya no nos acordábamos ni siquiera que las teníamos. A veces sientes cómo una habitación se vuelve más grande, no porque alguien la cambie, sino porque tú entras a la habitación. Esta metáfora que acabamos de ver ahorita nos muestra
el lenguaje hipnótico y no porque esto cambie a las personas, sino porque les permite acceder a sí mismas. No es nada más una herramienta de influencia, sino un medio de liberación, una llave que abre puertas que siempre te han pertenecido. Por eso es muy importante aprender sobre programación neurolingüística, aprender a entender el lenguaje hipnótico y todo este tipo de procesos psicológicos son técnicas científicas. Yo se lo digo a las personas, sí, la psicología cambia vidas, pero cambia porque nosotros aprendemos a través de técnicas. No es nada más llegar a un consultorio y sentarse. No es nada más leer mi libro. Hay muchísimos procesos que no somos conscientes que estamos realizando en algún momento. Y bueno, por hoy sería todo en este video. Voy a seguir grabando. Véanme en YouTube, Lucrecia Yolanda Priego López, véanse todos los videos, compartan, no saben quién lo pueda estar necesitando.